Como vimos el domingo pasado, Dios se complace en transformar esa actitud hostil y rebelde del hombre contumaz y rejego en un intenso deseo por aferrarse a Él y no soltarlo. En el principio que extraíamos del evento que vivió Jacob con aquel ángel del Señor, observábamos esta conducta y cómo el Señor es poderoso para hacer que aquel que vive contendiendo con Él y tratando de deshacerse de su memoria, el Señor es poderoso para transformar esa actitud hostil en un intenso deseo de buscarlo y de aferrarse a Él y suplicar su ayuda y su bendición. Del modo más maravillosamente misterioso, Dios ha echado sus cuerdas de amor sobre aquel necio opositor suyo y enemigo de su causa, y sin que éste se dé cuenta, de repente los lazos de misericordia le rodean y poco a poco estrechan sus aterciopelados nudos sobre él. Y asombrosamente, aquel activo opositor de la causa divina es ahora un ferviente buscador y seguidor de ese magnífico Dios al que antes se oponía. Mírenlo allí, está irreconocible, parece otra persona. Si no fuera por su rostro y complexión, no le reconoceríamos. Ha habido una obra en su corazón. Es el mismo cuerpo, son los mismos rasgos, es el mismo tono de voz, son sus mismas cicatrices, es su misma forma de andar, pero su actitud y su conducta son diferentes. Parece como si fuera completamente otra persona, pero en el mismo cuerpo. Ese es el milagro del nuevo nacimiento, queridos amigos. Ese es el poder transformador del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. He ahí una nueva criatura. He ahí alguien que, habiéndose visto al borde de la condenación, gritó pidiendo misericordia, clamó suplicando la ayuda voluntaria e inmerecida de lo alto. Y como aquel leproso de Mateo capítulo 8, versículo 2, se humilló hasta el polvo y clamó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Allí está un hombre listo para ser regenerado, así como este leproso. Ese hombre que se da cuenta de su lepra, de su pecado y su condición. Un hombre que probablemente ya buscó ayuda en otros lugares, pero los médicos le han desahuciado. Pero los curanderos le han dicho que ya no hay remedio para su enfermedad. Su lepra le ha alejado de su familia, le ha quitado su trabajo, su esperanza de vida y le ha asegurado su muerte. Pero alguien le dice: deshazte de la vergüenza, despójate de la pena y ve, arriésgate y acércate a aquel tal Jesús que dicen que tiene poder para sanar tu lepra.
acércate a Él. Tal vez en el camino alguien te rechazará o recibirás alguna patada o golpe. Pero si alcanzas a llegar hasta Él, Él tiene todo el poder para sanarte. Y este hombre, al darse cuenta de su condición y al darse cuenta de que no tenía más a dónde ir, decide acercarse al Señor. Y sabiendo que él no tiene ni dinero ni derecho para pedir al Señor socorro y ayuda, solamente puede arrodillarse, caer humillado delante de Él y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Solo es que tú quieras. Solo es que digas la palabra y será hecho. Yo no tengo dinero para darte por mi salud. No tengo nada que ofrecerte por esta virtud que te pido. Ni siquiera lo merezco, no soy alguien importante como aquel Naamán el sirio. No tengo nada que dar. No recibirás nada a cambio de mi salud. Pero si tú quieres, yo sé que tú puedes limpiarme. Yo sé que tú posees el poder para limpiarme y darme vida nuevamente. Y es ahí donde hallamos a un hombre listo para ser regenerado. Ahí vemos el higo en su punto para ser cortado. Los campos blancos listos para la siega. Ahí es donde Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Ahí es donde las puertas del cielo se abren para todo aquel que yace en el polvo sin más esperanza en sí mismo. Es allí donde se ha perdido toda esperanza en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestra justicia o nuestras buenas obras, en donde las puertas de los cielos se abren ante los ojos de aquellos que vienen en arrepentimiento. Es ahí donde Dios, pues, no menosprecia al corazón contrito y humillado. Es allí donde la fe es dada y ejercida para no volver a confiar más en nosotros mismos. Es allí donde la fe es dada y ejercida para no volver a confiar más en nuestras propias fuerzas. Es allí donde la fe es dada y ejercida para no volver a confiar más en nuestra obediencia. Es allí donde la fe es dada y ejercida para no volver a confiar más en nuestro conocimiento, para no volver a confiar en nuestro propio corazón y depositar nuestra confianza y nuestra esperanza de vida eterna en la persona y obra de Cristo nuestro buen Señor y Salvador. Y entonces creemos en Él. Hemos creído entonces en su nombre, esto es, hemos creído en su persona, hemos creído en su obra, y es ahora cuando Dios nos concede el privilegio más grande del universo, que es ser adoptados por Dios. Y veamos así, hermanos, la adopción
de Dios. Vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Leamos desde el 11 para hacer contexto. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro versículo 12, hermanos, es un versículo maravilloso y lleno de profundidad. Las palabras de la versión castellana del 60 probablemente nos causen alguna dificultad para hallar la belleza del versículo, pero allí está. Dice nuestro texto: mas a todos los que le recibieron. Y si alguien dijera, allí está, entonces hay que recibir al Señor para ser salvo. No, hermanos, el versículo primero se esfuerza en aclararnos qué quiere decir con le recibieron. Dice, a los que creen en su nombre. Y si alguno también dijera, allí está, entonces hay que creer en la frase o la palabra o la unión de las letras que forman la palabra Jesucristo, y entonces habrá salvación. Hermanos, ya hemos visto en otras ocasiones que esto es un hebraísmo que significa o que habla acerca de la persona misma. Cuando en la Escritura vemos creer en su nombre, hermanos, debemos entender que está diciéndonos el verso que creamos en su persona, en Él. Y luego dice que les dio potestad. Esta palabra potestad es una palabra que también se ha traducido como poder. Y de algunas otras formas también se ha traducido. Y en esta traducción como poder, nuestro texto estaría diciendo, les dio poder de ser o para ser hechos, para ser transformados en hijos de Dios. Puesto que esto de hechos, hermanos, es venir a ser algo en el original. Está diciendo que aquellos creyentes, aquellos que creyeron en Jesús, hubo un poder que obró en ellos y les vino a hacer hijos de Dios. Les transformó para hacerlos hijos de Dios. La palabra potestad también en otros lugares se traduce como dignidad. De tal forma que el verso estaría diciendo que Él nos dio la dignidad tan inmensa de venir a ser hijos de Dios. Pero antes de continuar viendo todas estas bendiciones de la adopción de Dios, no debemos dejar pasar un asunto importante en nuestro texto. Y esto es que es interesante, hermanos, que el contexto señala primeramente, antes de darnos la gran noticia, señala primeramente a un grupo o sector de personas que oyeron las palabras de Cristo de viva voz. Y ni aún así quisieron renunciar a su confianza, ni aún así quisieron renunciar a la confianza de su linaje, a su confianza en sus obras,
ni aun así quisieron renunciar a la confianza en sus rituales, ni aun así quisieron renunciar a su confianza en sus experiencias del pasado. Y en el contexto está refiriéndose a los judíos. Miren lo que dice el 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego contrapone y dice: pero los que le recibieron les dio potestad, les dio la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual, hermanos, en contraste nos está mostrando por inferencia que aquellos que no le recibieron, esto es, esta nación, no son hijos de Dios. Pues esta nación se rehusó a creer que necesitaba un Salvador como Cristo el Mesías. Se rehusó a renunciar a su confianza en su linaje, pues cada vez que le oían le decían: si nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo dices tú que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Este grupo de personas que puso su confianza en su linaje, en sus rituales, en el templo grandioso que tenían allí, al punto que le decían: mira, Señor, este templo. Y el Señor responde: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué les estaba diciendo? Oh, miren, para que satisfagan su deseo de saber lo que vendrá en el futuro, les voy a decir lo que va a pasar con este templo. No, hermanos, Él les dice lo que acontecerá con ese templo, con el objetivo de que ellos dejen de poner su confianza en esas cosas. Para que ellos dejaran de confiar y pensar y decir: aquí está el magnífico templo de Dios, y dijeran como lo hacían en época de Jeremías: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué nos puede pasar si la gloria de Dios está aquí en este templo? Este grupo de personas no quiso pues renunciar a la confianza que tenían de sus experiencias pasadas y decían: nuestros padres comieron el maná en el desierto y tú dices que nos vas a dar pan o que tú eres el pan. ¿Notan ustedes cómo estas personas se rehusaron a recibir a este Salvador, a creer en este Salvador? Se rehusaron a reconocer que necesitaban ser salvos, porque ellos ya se creían pueblo de Dios, ellos ya se creían cristianos, y se rehusaron a creer que necesitaban un Salvador. Ellos se endurecieron en la defensa de su propia integridad y justicia. Vieron pasar la esperanza de la salvación pensando que no la necesitaban, pues según ellos ya tenían la suya. Y decían: ¿cómo dices tú, seréis libres? Si nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿No estarás tú también confiando en tu propia bondad y justicia, en tu buena fama o en tus experiencias emotivas del pasado? Y entonces cuando eres exhortado y desde este lugar te llamamos y te decimos: reconsidera, me parece que no eres salvo o salva, y digas: no, pero no, yo soy salvo.
¿No estarás tú como estos judíos? ¿No estarás tú poniendo tu confianza en experiencias emotivas del pasado? Al menos alguna vez le has preguntado a alguien que consideres cristiano verdadero si observa en ti evidencias de salvación. ¿Le has preguntado? Bueno, ¿no me crees que te digo que necesitas ser salvo? Bueno, ¿le has preguntado a alguien que consideras que es cristiano verdadero? Oye, ¿tú ves en mi vida evidencias de salvación? Al menos le has preguntado a alguien honesto y sincero si ve en ti cambio en tu vida, una transformación como la que mencionábamos al principio, de ser un lobo feroz a ser una oveja apacible, obediente, tranquila, enseñable. Porque a los que humillados y despojados de toda autosuficiencia creyeron, estos fueron hechos hijos de Dios. No los que se defendían y decían, linaje de Abraham somos. Sino aquellos que se humillaron y se despojaron de toda autosuficiencia y creyeron. Estos fueron hechos hijos de Dios. Experimentaron el poder de Dios que los transformó en hijos e hijas de Dios. Fueron adoptados por Dios, convirtiéndolos así en sus hijos e hijas. Amigo, aunque el mundo proclame que todos somos hijos de Dios, lo que la Escritura enseña es que el hombre que vive en impiedad y en sus pecados es más bien un hijo de desobediencia, como leímos en Efesios capítulo 2, versículo 2. Aunque el mundo proclame que todos somos hijos de Dios, lo que la Escritura enseña es que el hombre que vive en impiedad y en sus pecados es más bien hijo de ira. Eso lo leíamos en Efesios capítulo 2, versículo 3. Tú podrás pensar que porque tienes comida que comer y vestido que vestir, entonces eres hijo de Dios. Y dices, ay, pues ahí está, si Dios no estuviera conmigo, entonces me iría mal en todo. No, porque Cristo mismo dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. El apóstol dice que Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, dándonos buenos tiempos, cosechas abundantes. ¿A quién? A buenos y malos. ¿O acaso es que el sol sale y luego se forman nubes sobre los que no agradan a Dios? No. Eso se llama la gracia común de Dios. Y es un testimonio fehaciente para que nadie pueda decir que Dios no tuvo compasión, amor y misericordia de su creación. Tú puedes pensar
que porque tienes sustento, tienes salud y no te has muerto, entonces significa que Dios está contento contigo. Pero Cristo el Salvador dijo que el hombre que vive en impiedad e imitando las obras del diablo no es otra cosa que hijo del diablo. Eso lo pueden leer en Juan capítulo 8, versículo 44. Eso se oye muy feo, dirás. Pero el Cristo de amor, el Cristo de bondad y misericordia, fue el que expresó estas palabras. Porque algunos se atreven a decir, es que eso lo dijeron los apóstoles, quién sabe qué andaban pensando. Pero hermanos, bueno, nosotros sabemos que toda la Escritura, como dice la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Pero en este caso, el mismo Hijo de Dios dijo, si tú vives imitando las obras del diablo, robando, desobedeciendo a Dios, pecando, matando, calumniando y haciendo todo lo que Dios ha mandado no hacer, entonces puedes tener el mejor trabajo del mundo y ganar el mayor sueldo del mundo y tener una mansión, un castillo o una isla completa para ti mismo. Pero eso no significa que Dios está contigo o que Dios está de acuerdo contigo o está de tu lado. Porque el faraón era el rey más poderoso de la tierra en su tiempo. Y fue uno de los hombres más necios, que su necedad y su endurecimiento quedó plasmado para nuestra advertencia hasta el día de hoy. Así la Escritura enseña que el hombre que no quiere arrepentirse de su pecado y vive impenitente en el pecado, está muerto. Y hermanos, Dios no ha de adoptar un muerto como hijo suyo. Para esto primero tiene que darle vida. Y no vamos a meternos en el tema del orden de la salvación, pero Dios ha de dar vida y entonces adoptará. Pero hermanos, cuán maravilloso es nuestro soberano Señor, que está dispuesto a dar vida para adoptar a todo aquel que, como aquel leproso, consciente de su condición y consciente de la sentencia de muerte dictada en su contra, acude a Cristo humillado y se arroja humillado a sus pies, no solo reconociendo su inmundicia, sino también reconociendo la única fuente de sanidad y de vida, a Cristo el Señor. Dios no tenía necesidad alguna de adoptar hijos. Dios no tenía necesidad de hijos. Para empezar, teniendo al más perfecto ser del universo como su Hijo, Cristo el Señor, ¿por qué necesitaría más? Teniendo a los millares y millones de los ángeles en los cielos sirviéndole y adorándole perfectamente, ¿para qué necesitaría miserables como nosotros? ¿Por qué querría más? Y luego como nosotros.
Cuán asombrosa condescendencia y amor mostró Dios al hacernos hijos suyos, sin tener necesidad alguna de ello. Podría sencillamente perdonarnos y justificarnos, y ya. No hacía falta más. Con eso habría sido suficiente. ¿O acaso no con eso ya nos había salvado? ¿No con eso ya había perdonado nuestros pecados? ¿No con eso ya había garantizado nuestra estancia con Él? Y como los ángeles, estaríamos también sirviéndole y adorándole. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, pues que aún más nos adoptó, dándonos su mismo nombre, dándonos su nombre mismo y poniéndolo sobre nosotros. De manera que todo nuestro pasado y nuestro apellido vergonzoso y maligno quedaron borrados. Y todo aquel adoptado por Dios en Cristo, le es dado un nuevo nombre sobre él y son llamados de Dios y de su Padre. El nombre de Dios es llamado sobre ellos. Por eso decía el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 1. Miren cuán grande condescendencia Dios tuvo para con seres tan miserables como nosotros, que nos dio su nombre, su apellido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que mientras que nosotros adoptamos lo mejor, Dios adoptó a lo peor. ¿No es así? Nosotros, cuando pensamos en adoptar, pensamos en buscar lo mejor. Y no es que no sea correcto, es correcto. Debiéramos buscar a alguien que tuviera un buen carácter, puesto que nosotros no podemos cambiarlo. Pero miren cuál amor ha tenido Dios por los suyos, que no escogió a lo mejor, sino escogió a lo peor, y en su peor estado. Cuando estábamos más sucios, cuando estábamos más inmundos, cuando estábamos más leprosos, nos adoptó. Mirad cuán maravillosa gracia, que convirtió a los herederos de ira en herederos de la promesa de salvación. Y trastornó total y completamente nuestra vida y condición. De estar al borde y en el precipicio del infierno, nos puso en el camino de la glorificación. Esa bendita gracia dada a los contritos y humillados, que convierte a los más acérrimos enemigos de Dios en hijos del Dios viviente, para que mediante esa adopción les sea concedido el privilegio de relacionarse ahora con su Padre, de relacionarse con su Padre mediante la oración,
mediante la adoración y la predicación de la palabra de su Padre. Pues, hermanos, ahora el cristiano puede relacionarse con su Padre. ¿Cómo? Por medio de la oración. Mientras tanto, antes de esto, no había esa relación. Sí le puedes pedir a Dios, pero no hay esa relación de padre e hijo. Y ¿escuchará Dios al incrédulo, a su enemigo que se opone a Él? ¿Le concederá sus peticiones y deseos? Pero ahora, hermanos, como parte del privilegio de ser adoptados hijos de Dios, es que podemos tener esa relación con el Padre. ¿Y cómo se ejerce esa relación? A través de la oración, a través de la adoración, a través de la lectura y exposición a la palabra de Dios. Ahora, es posible llamar a Dios verdaderamente Padre. Ahora viene este creyente a ser parte de la familia de la fe. No entenderá mucho todavía sobre la Escritura. No entenderá mucho sobre muchos otros temas. Se sentirá el cristiano más ignorante de todos, pero podrá ver en su propia vida la gracia que trastornó su actitud necia y hostil en un espíritu humilde y afable, en un espíritu enseñable. Amigo, tienes que dejar tu hostilidad hacia Dios. Tienes que dejar tu apatía y desinterés hacia Dios y hacia su reino. Tienes que humillarte reconociendo tu pecado y tu miseria. Y no solo serás perdonado, sino que serás adoptado por Dios en Cristo. Y serás a partir de entonces de la familia de la fe, la familia de Dios. Pero tienes que echar de ti toda tu confianza en ti mismo, en tus obras, en lo que has logrado, en lo que crees que sabes, en lo que crees que tienes, en tu esfuerzo, en tus obras. Y cuando vengas como aquel leproso y te humilles reconociendo tu necesidad del Salvador, entonces estarás listo para ser adoptado, para recibir la vida de Dios y ser adoptado como hijo, y ahora entrar en la familia de Dios y ser llamado hijo de Dios.